Bueno, muchas gracias. Es un placer estar de vuelta en casa del Seminario del Sur y me gustaría que comenzáramos estas clases leyendo un pasaje de la Escritura que es formativo para mí, especialmente en los últimos años. Está en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, y me gustaría que comenzáramos leyendo desde el versículo 14. Y el Espíritu Santo nos dice a través de Lucas: y Jesús llegó en el poder del Espíritu a Galilea, y un reporte fue a través de todo el país, y enseñó en sus sinagogas, y llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día del reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Sabe, en los últimos años me la he pasado diciéndole a varias personas un incidente que ocurrió cuando estaba en la universidad, lo cual me halló pensando continuamente, porque esto fue de carácter formativo, especialmente en el sentido en cómo veo la cultura estadounidense ahora mismo. Y este tuvo lugar con un amigo mío, el cual no era creyente, el cual es un ateo, alguien quien debatía conmigo muy a menudo acerca de la existencia de Dios y le presentaba el Evangelio todo el tiempo. Entonces teníamos estas largas conversaciones y una mañana estábamos tomándonos un café y él me dijo: oye, ¿puedes leer algo por mí? ¿Podría recomendarme una iglesia bautista del sur para congregarme? Pero sabes, una que no sea muy bautista del sur en sí. Y mi mente entonces se empezó a mover en multitudes diferentes. Así que le pregunté: un momento, ¿me estás diciendo que te devolviste tú un cristiano? Y él me dijo: no, para nada. Lo que sí quiero es lanzarme a la política un día. Quiero meterme a ese mundo y no creo que sea posible, y menos elegido, para cualquier alto cargo en el estado de Mississippi, como un ateo o un individuo sin ninguna membresía en una iglesia. Por tanto, me gustaría obtener una membresía, y pues demográficamente observo que los bautistas del sur son la mayoría aquí, así que quiero unirme a una, pero no una en la que me toque levantar culebras o cualquier cosa loca que hagan ustedes. Entonces solamente encuéntreme una iglesia buena, bautista del sur, para que me pueda unir. Ahora bien, la razón por la cual esa conversación es de carácter formativo para mi vida es porque, a pesar que mi amigo fue enormemente indecente y brutalmente honesto, su forma de pensar no era para nada inusual. Ha habido por mucho tiempo en la cultura estadounidense la noción de que el cristianismo es lo que hace a una persona aparezca normal en la cultura. Para lograr las cosas que queremos en términos del matrimonio, en términos de la familia, en términos de la carrera laboral, en términos de la ciudadanía, en términos de ser vistos como una buena persona, usted tiene que estar involucrado lo suficiente con el cristianismo para que esto sea verdad, pero no tan involucrado con el cristianismo, no sea que luzca extraño o raro en la cultura estadounidense. Ahora bien, lo que me gustaría sugerirle en el siguiente par de días es que esta idea está cambiando y se está colapsando rápido. La realidad aparente del cinturón geográfico de la Biblia, con su clase de cristianismo superficial como un medio para su fin, se está acabando, porque las creencias básicas del cristianismo cada vez más parecen extrañas y raras en la cultura estadounidense. Eso es algo a lo cual no debemos temer. Esto, en cambio, es buena noticia para el avance del reino y el futuro del Evangelio y para sus ministerios en los Estados Unidos del siglo XXI. Entonces, para entender esto, creo que debemos devolvernos un poco
y pensar en el asunto de la guerra de las culturas. Ahora bien, cuando pensamos en la guerra de las culturas, tendemos a pensar en la batalla campal entre los republicanos y demócratas, estados azules versus estados rojos, Fox News versus MSNBC, Bill O'Reilly o Stephen Colbert. Pero antes de que la guerra de las culturas llegara a las urnas, llegó la máquina de discos. Mucho de lo que está sucediendo en la cultura estadounidense, en términos de la división conservadora y progresiva, sonó líricamente durante los tiempos tumultuosos de los 50s, 60s y hasta los 70s. Así que usted puede, por ejemplo, pensar en los comienzos de lo que se llama la revolución sexual, que llegó juntamente con lo que se conocía como una revolución farmacéutica y en la cultura de drogas que predominaba en la cultura antiguerra, la cual cuestionaba si es que el proyecto estadounidense era realmente algo bueno. Mucho de ese bagaje cultural se filtró a través de la música y a través de una música que fue, y para utilizar un mejor término, de un deseo de reavivamiento. Era una clase de música que anunciaba el comienzo de algo nuevo. Entonces, la música que, por ejemplo, salía del Festival Musical de Woodstock, esta es una música en el atardecer de la época de Acuario. Una orden vieja se había ido, una nueva viene, y esta es una nueva orden donde supuestamente los que estaban oprimidos sexualmente con sus prácticas se liberarían. Los que tenían valores familiares oprimidos ahora estarían libres para luego tener esta nueva orden de amor, paz y armonía. Bob Dylan, por ejemplo, estaba escribiendo canciones como Los tiempos están cambiando, la cual era casi como una amenaza implícita a la orden vieja. No se queden obstaculizando las puertas, porque sus hijos no escucharán más sus órdenes, y algo que viene por ustedes. Una tormenta está por venir, a la que si no aprenden a nadar, se van a hundir porque todo está cambiando. Bueno, mientras esa contracultura, empieza a trabajar en la cultura estadounidense, hubo una respuesta negativa, una que también apareció líricamente. Piense, por ejemplo, en las líneas de Myrtle Haggard cantando Okie from Muskogee, donde dice: no fumamos marihuana en Muskogee, no quemamos nuestras libertades y libretas militares en las cortes, no hacemos crecer nuestro pelo largo y sucio como los hippies en San Francisco lo hacen. Ahora, la razón por la cual esa canción fue capaz de ser escuchada y volverse popular en la cultura estadounidense es porque razonaba con la idea de que la mayoría de personas no era como la gente de la contracultura. La mayoría de la gente no quería fumar marihuana. La mayoría de la gente no quería amores libres, sin límites. La mayoría de la gente no quiere estas cosas. La mayoría de personas quieren vivir vidas tradicionalmente estadounidenses y tradicionalmente semi-judio-cristianas. Entonces, esa idea de que había una mayoría silenciosa de personas allí afuera quienes se aferraban a los mismos valores morales para que los problemas no estuviesen con las personas, los problemas eran con los de la élite en Washington, en Hollywood, en Nueva York, en Los Ángeles. Allí es donde estaba el problema, donde los de la élite, de hecho, no estaban a la par de la cultura real estadounidense. Ahora, a medida que el tiempo transcurría, esa idea comenzó a ser articulada en términos religiosos. Así que en 1970s, en los 80s y los 90s, la idea de la mayoría moral se convirtió en realidad cuando fue liderada por cristianos, pero cristianos que afirmaban que lo que abogaban no era distintamente cristiano, sino valores judeo-cristianos, no particularmente del Evangelio, de tal forma que ahora tenemos una coalición de cristianos y judíos, mormones e incluso algunos ateos, pero representamos una mayoría de personas en el país quienes aspiramos a mantener el derecho a la vida o el matrimonio entre un hombre y una mujer. En ese tiempo ni siquiera se tenía que articular así, solamente se decía que se abogaba por el matrimonio.
que el amor libre con orientación sexual sin límite era mala, que el feminismo era malo. La idea es que esto representaba a la mayoría de personas en el país. Ahora bien, la forma en que la cultura externa usualmente caricaturizaba el cristianismo, especialmente aquellos religiosos derechistas, era decir que esta era gente que quería imponer la Biblia sobre todo el resto del país y que tenían una agenda secreta teocrática. Entonces hablaban de los cristianos, y todavía lo hacen en muchos sectores, como si fueran ayatolas, queriendo imponer el cristianismo sobre todo el resto del país. Ciertamente hay toda clase de críticas legítimas de la derecha religiosa, pero esta no es una de ellas, porque no estaban tratando de ninguna manera de establecer ninguna teocracia aparte de pocas personas en lugares aislados que querían restablecer la ley mosaica y toda esa clase de cosas. Lo que sí querían hacer era decir que sí estábamos de acuerdo con el consenso estadounidense, estamos de acuerdo con lo que la mayoría estadounidense quiere. Parece ocurrir que nosotros también pensamos que Jesús es el mejor camino para llegar allí, pero aun cuando ustedes estén en desacuerdo con Jesús, la fe es un buen camino para llegar allí. Necesitamos gente de fe, gente de valores familiares, y eso representa la mayoría de la gente. Por eso el lenguaje era aquel que tenía el tono de reclamar Estados Unidos para Cristo. Si usted presiona un poco más el tema y pregunta, ¿reclamar Estados Unidos para Cristo? ¿Cuándo fue Estados Unidos clamado para Cristo? Y para sugerir que lo que fue, usted debía redefinir el cristianismo lo más ampliamente posible, que lo que realmente quiere decir son valores morales. Ahora bien, esto está cambiando. Mientras la cultura estadounidense gira rápidamente y cambia en torno a lo que piensa de la religión, y más particularmente al cristianismo, y el cristianismo se está volviendo cada vez más extraño en la cultura. Ahora, la razón por la cual digo que esas son buenas noticias es porque ahora tenemos la oportunidad de echar raíces en un entendimiento específico del reino de Dios. Cuando Jesús viene, en el pasaje que leímos acerca de Jesús no hace poco, en su congregación local, lo primero que él hace es ir al profeta Isaías y leer un anuncio del reino de Dios. Él define lo que el futuro será o es. Por mucho tiempo, la manera en que los cristianos nos hemos relacionado con la cultura, a veces sin saberlo, está arraigada en una nostalgia por el pasado. Queremos volver a los 50s. Queremos ir de vuelta a los 1980s o al siglo XIX, a un tiempo atrás en el que no veíamos cosas como ahora. Esto no es una manera fundamental cristiana de ver el trabajo de misiones en el mundo. El cristianismo no está mirando hacia atrás a una supuesta época de oro. El cristianismo está ansiosamente mirando hacia adelante. Y lo que el cristianismo está ansiosamente mirando es el futuro del reino de Dios. Ese que define quiénes somos, y el reino entonces define cuáles son nuestras prioridades. Entonces Jesús se levanta y comienza a leer acerca de lo que el reino es. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ese es un lenguaje de unción. Es un lenguaje que nos confunde a veces, porque estamos acostumbrados a escuchar personas, especialmente predicadores de un cierto corte, decir que al predicar sienten que se están quemando de pasión en el púlpito. Por ejemplo, me siento muy ungido hoy. O si están en problemas con su congregación, sacan la espada del ungido y se entrometen y dicen, si se metan conmigo, se las verán con Dios. Sin embargo, todo el mundo que escucha esto sería capaz de entender que cuando se habla del ungido, se habla de un mensaje real. El Espíritu unge al rey cuando David es ungido con aceite y luego ungido con el Espíritu.
Y entonces Él es ahora identificado como el rey y se levanta a pelear contra los enemigos de Dios. Cuando Jesús dice que el Espíritu está sobre mí y que el Espíritu me ha ungido y que vengo a proclamar y a mostrar lo que el reino es, y utiliza ese lenguaje de jubileo, estas son buenas nuevas a los pobres, para aquellos que han sido marginalizados, dejados afuera del régimen. Ahora les estoy anunciando un día donde las deudas serán canceladas. Este periodo de tiempo del favor del Señor, donde Dios reconcilia todas las cosas. Él habla de este lugar entendiendo lo que el reino de Dios es en el futuro y imaginablemente dándonos una fotografía a ellos de lo que el futuro debe ser. Ahora bien, una de las razones por las cuales hemos sido tan inefectivos en la forma que hemos intentado influenciar la cultura es porque nos hemos gastado el tiempo hablándoles a las imaginaciones de la gente alrededor nuestro y cautivando las imaginaciones de la gente desde adentro de la iglesia, hablándoles de cómo debe lucir el futuro. Y por eso es importante. Primero que todo, para decirle a la gente que vaya con usted, usted tiene que decirle a dónde es que usted está yendo. Martin Luther King entendió esto bien. Cuando Martin Luther King rehusó los métodos los cuales Malcolm X y los otros radicales seguían, simplemente denunciando la orden vieja, y de veras que había mucho que denunciar, una orden racista en los cuales muchos estados de este país, incluyendo mi estado natal, eran estados policiales llenos de terror. Él no solo denunció esto, lo que King hizo es levantarse y decir lo que famosamente dijo en su marcha a Washington en 1963. Este es el sueño de lo que el futuro tiene para nosotros. En efecto, King estaba hablando de un futuro próximo, no de un futuro escatológico. Pero sí decía, así es que luce el futuro próximo. Y lo que estaba hablando era de un futuro no solo para aquellos que se veían a sí mismos en opresión, pero también para aquellos que estaban oprimidos, pero no lo sabían. Donde los hijos de los esclavos y los hijos de los dueños de esclavos, donde la justicia reinaría en Mississippi. Lo que King estaba diciendo es que no solo debemos romper el poder de los supremacistas arios en el sur de los Estados Unidos, sino que debemos demostrarle a la gente del sur de los Estados Unidos cómo ellos también están esclavizados en su propio odio y de irrealidad, y presentarles otra clase de futuro al que nos dirigimos. Él estaba contextualizando hacia el futuro. Esto es lo que Jesús estaba haciendo, pero en una óptica mucho más amplia. Así es que luce el futuro. La razón por la cual esto es importante para influenciar la cultura es porque para nosotros y para que nosotros influenciemos la cultura, tenemos que saber lo que es normal. Todos tenemos este deseo de ser normales. Yo estoy como este lado un poco de ser hipocondriaco. Cuando cualquier cosa sucede y me enfermo, inmediatamente voy a los sitios médicos de la web, comienzo a evaluar los síntomas y reviso todas las cosas relacionadas, y mi esposa sabrá que cuando yo le mire y le diga que tendré cáncer en el páncreas. Esto no me lo ha dicho un médico especializado, solo que lo he leído en el internet. Tanto así que ella está tratando de encontrar filtros en el internet que no solo filtren pornografía como todos, pero que también filtren consejos médicos, porque ese tampoco me hace bien. El caso es que somos así. Todo el tiempo queremos saber lo que estamos experimentando y si es normal. La gente que está cansada o está en sus matrimonios quiere hablar con personas que ya están casadas y preguntar, ¿acaso es normal estar teniendo toda clase de discusiones en el primer año de matrimonio?
¿Es normal que mi hijo de 3 años esté tirando pataletas así? ¿Es eso normal? Queremos saberlo. El reino de Dios nos dice culturalmente cómo distinguir entre lo que Dios ha creado y lo que Dios ha creado para que sea bueno de lo que está caído y roto. Porque todo lo que sabemos es nuestra propia existencia. Y todo lo que sabemos es el mundo y la cultura en la que vivimos. Y si no vemos esa visión del futuro, a donde Dios nos está llevando, no vamos a poder tener una categoría para ser capaces de distinguir entre lo normal y lo caído. Y simplemente definiremos lo normal como todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero si está en una situación como la que Isaías dice, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, entonces lo normal es anormal. El reino de Dios define eso para nosotros. Pero Jesús no simplemente se detiene con una proyección del futuro. Note lo que Jesús hace. Jesús toma esta visión del reino en lo que aún no es y habla de él en términos de lo que ya es. Enrolla el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Lo que Jesús está diciendo es que las promesas que ellos estaban esperando, promesas que ellos estaban pensando en términos políticos, cuando se levanta a leer Isaías, cuando está en una comunidad aislada en Nazaret, que está siendo oprimida por el Imperio Romano, todo el mundo está respondiendo bien a eso. Porque dicen, eso es correcto, Dios va a expulsar a esos gentiles fuera de nosotros y finalmente vamos a ser libres. Entonces, cuando le escuchan a Jesús decir que estos son buenas noticias para los pobres, ellos piensan de sí mismos como los pobres. Piensan de sí mismos como los oprimidos. Y esto expulsará a los opresores. Jesús toma este tema y lo convierte en el ahora y lo apunta a sí mismo diciendo que se ha cumplido hoy mientras ellos escuchan. En Él. Ahora bien, esto es importante por la siguiente razón. En la mitad del siglo XX, Carl Henry, Billy Graham y otros líderes del movimiento evangélico entendieron y sabían, y acertaban bien, que la razón por la cual los cristianos tienden a enloquecerse en cuanto a la política es porque tienen perspectivas defectivas acerca del reino. En la izquierda por ejemplo, hay esta clase de personas que creen que el reino se puede traer a través de esta idea del progreso, donde todo está cada día mejor y más humano. Y eso, de hecho, es el espíritu trabajando a través del progreso histórico para traer justicia social y, por ende, el reino, el evangelio de la justicia social. Esto lo ve especialmente manifestándose ahora mismo en la escena secular, donde los movimientos de los derechos de los homosexuales. Usted no querrá estar al otro lado de la historia. ¿Por qué? Porque la historia continuamente se está moviendo en dirección de ascenso. Y si no se une a la causa, entonces lo dejará el tren. Entonces, aparte de una perspectiva inadecuada del reino, es una perspectiva del reino que no ve el futuro del reino. El hecho es que el reino llega catastróficamente, el reino ya llegó, es ahora. Esto no es una fotografía bíblica. Pero ellos también dijeron que hay otra perspectiva, otra tentación evangélica, y es la de ver el reino en términos futuros. Y tratar de encerrarse lejos de la cultura. Y en muchos casos, criticarla simplemente por todo. Todo lo que sucede es señal de los últimos tiempos. Y eso lo vemos ahora mismo. Si usted vino al seminario queriendo convertirse en un multimillonario, mire su corazón. Pero la verdad es que yo le puedo decir cómo hacerlo. La forma como usted lo puede hacer es tomar su conciencia y destrozarla. Tomar todo lo que sabe que tiene que hacer delante del trono de Dios y olvidarlo. Tomar cualquier respeto propio que se tenga y deshacerse de él.
y solo debe dedicar su vida escribiendo libros sobre el fin de los tiempos. Y ni siquiera tiene que escribir muchos libros del Apocalipsis, solo escriba uno. Y entonces cada 10 años solamente es que cambie quiénes son los villanos. Entonces Gog y Magog pueden ser cualquiera. Ese es un problema en el mundo ahora mismo. Y le puede decir a la gente que estamos justo en el momento, obviamente, del problema y de la venida de Jesús, porque mire nomás todas las señales que estamos viendo. Y tendrá una audiencia de muchas personas, porque cada ser humano en cada generación piensa que lo que vive es lo peor que se ha visto. Cada generación eso sucede, no solo con el cristianismo, pero con todos los grupos, y es porque las personas envejecen, y mientras las personas envejecen se vuelven nostálgicas y recuerdan solo las cosas buenas que experimentaron en sus vidas y lo atribuyen al resto de la cultura y no confían en las personas que vienen detrás de ellos y ven cosas ahora que no notaban cuando eran más jóvenes. No ven las cosas buenas. Yo estaba en un estado que era uno caracterizado por ser muy influenciado por la cultura bíblica. De hecho, solo hace unos días recibí un grupo de pastores que venían a verme, ya que tenían un problema difícil y necesitaban ayuda para solucionarlo. Así que les dije, ¿cuál es el problema? Y ellos dijeron, bueno, tenemos unos equipos de béisbol y ellos quieren empezar a practicar los miércoles en las noches. Entonces la gente de esa región estaba simplemente sorprendida porque ¿cómo es posible que los chicos vayan a una reunión de oración si es que tienen práctica de béisbol los miércoles? Y pues ante solo eso yo les dije, muchachos, abróchense los cinturones porque no creo que estén preparados para lo que se les viene encima. Pero volviendo al tema, esa noción de mirar alrededor para hallar señales del fin de los tiempos en los cambios sociales, aún en términos que estén exactamente en oposición a lo que Jesús está diciendo. Así como en los días de Noé, así también será el fin. Entonces, nuevamente, si desea destrozar su conciencia vendiendo muchos libros, charlas y panfletos, solamente pregúntese qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Noé y miraremos cómo esas mismas cosas están pasando ahora más que nunca. O Jesús dice que habrá guerras o rumores de guerras. Vaya usted y cuente todas las guerras que han sucedido en el mundo ahora y siempre. Y diga, mire, ¿acaso no tenemos más guerras o rumores de guerras como nunca antes? Claro que sí. Porque no estaba poniendo atención a las guerras y rumores de guerras cuando tenía 3 años. No estaba prestando atención a las guerras y rumores de guerra cuando tenía 15. Y no vivía en los días de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de los 30 años o las persecuciones en el Imperio Romano. Entonces, con toda razón, usted se siente así. Jesús está diciendo exactamente lo opuesto. Porque como en los días de Noé, así será en los últimos días. La gente no se lo espera. Ellos viven sus vidas casándose entre sí normalmente y después el fin llega de repente. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. No estaban esperando al día siguiente, en la mañana, que estuviese lloviendo lluvia de fuego en el cielo. Habrá guerras, rumores de guerra, habrá terremotos, pero el fin aún no ha llegado. Estos son, Jesús dice, los dolores de parto. Pero hay una tendencia de decir, miren lo que sucede alrededor nuestro. Alejémonos y escondámonos y temamos y ataquémonos con nuestro spray de pimienta bíblico a la cultura que nos rodea. Esa es una perspectiva inadecuada sobre lo que las escrituras enseñan acerca del reino de Dios. Jesús dice, el reino viene, pero el reino ya está aquí. Y él identifica el reino o el aquí consigo mismo. Entonces, cuando intentamos influenciar la cultura alrededor nuestro, esa pregunta es necesaria. ¿Dónde está Jesús reinando?
Jesús no está gobernando sobre el mundo. Aún no. Suena más o menos como una declaración hereje, ¿no? Porque pensamos sobre el reino en términos de soberanía. ¿Es Dios soberano sobre todo lo que sucede? Sí. Pero eso no es lo que la Escritura trata de decir cuando ella habla sobre el reino. Cuando las Escrituras hablan sobre el reino de Dios, las Escrituras están hablando de la casa de David. Dios reinando a través de un ser humano sobre un pueblo que es obediente a la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús nos enseña a orar, venga a tu reino. ¿Y cómo luce eso? Su voluntad hecha como en el cielo. Esto aún no está sucediendo en el universo alrededor nuestro. Aún vivimos en un mundo de derrumbes, enfermedades y cortes con divorcios y clínicas de aborto. Aún vivimos en un mundo donde Pablo dice que está siguiendo los deseos del Dios de esta época, y el cual Juan dice que está al deseo del malvado. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios tomando efecto hoy mismo? Está sucediendo, según Efesios 1, en y adentro de la iglesia. Jesús está reuniendo colonias del reino y Él está reinando esas colonias del reino como rey de esas manifestaciones y señales de su próximo mundo y reino. Cuando Jesús dice que esto ha sido cumplido al escuchar, hablando de sí mismo, Jesús no está ausente. Su cabeza está en el cielo y su cuerpo está en la tierra, relacionándose en una sola carne. Efesios 5 dice que Él está ahora reinando sobre la iglesia, lo cual significa que el reino de Dios no es algo lo cual nosotros provocamos a través de nuestra acción colectiva, pero el reino de Dios informa nuestras conciencias y nuestras prioridades, así que mientras trabajamos para el Rey y para el bien común, trabajamos para el bien común como gente que está moldeada y formada por nuestro entendimiento del reino. Ahora bien, si tiene una cierta forma de influenciar con el cristianismo que no sea teológicamente rica y rigurosa, acabará teniendo con una forma de influenciar que es meramente política. Y eso quiere decir que será una forma de influenciar cristiana que se mueva a través de la recaudación de los fondos. Quien sea capaz de mover más las masas para que les escriban cheques, eso fijará la agenda para lo que usted discutirá. Y entonces cuando esos líderes comiencen a fijar esa agenda, la gente que los escucha acabará en los pasos de esa agenda. Pero las prioridades del reino son muy diferentes. Y mientras el tiempo sigue, especialmente ahora cambiando la escena nacional estadounidense, haciéndonos a muchos sentir incómodos, la buena noticia es que tenemos una oportunidad de sentirnos lo suficientemente extraños en la cultura estadounidense. Y no es que rechacemos la cultura estadounidense, y no es que rechacemos nuestra identidad nacional, pero sí que preguntemos a dónde pertenecemos a fin de cuentas. Y a fin de cuentas, pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios es concretizado en el ahora, en el cuerpo de Cristo, en congregaciones locales, viviendo las vidas juntos. Así que, mientras vivimos esa clase de vida juntos, mientras nos recordamos los unos a los otros consistentemente a través de la predicación de la palabra y el uso de nuestros dones, a través de la unión alrededor de la mesa del Señor, del bautismo de los nuevos creyentes a la feligresía, a través de los cánticos, salmos y cánticos espirituales, mientras pensamos y recordamos lo que significa el reino de Dios y a lo que estamos siendo llamados, nuestras conciencias entonces estarán siendo formadas y moldeadas para que tengamos un entendimiento de las prioridades que no están basadas en una ilusión de la mayoría.
Ahora bien, esa identidad de sentirse la mayoría en la cultura estadounidense ha producido una teología terrible, la cual explicaré mañana en la capilla. Una de esas cosas que sucedieron fue, por ejemplo, nuestro entendimiento de la libertad religiosa. Hemos tenido segmentos de nuestra cultura bibliocentrista que al ver una mezquita llegando al pueblo o a la ciudad, piensan que la forma de responder a tal evento es la de utilizar los medios del gobierno para sacar la mezquita lejos de la ciudad y de su existencia porque es una mezquita. Hemos tenido gente que son líderes cristianos que han dicho que la primera enmienda de la Constitución estadounidense no protege a los musulmanes. Una nación cristiana solo protege a los cristianos. No debemos entonces permitir que los musulmanes vengan al país. Y debemos deportar a aquellos que ya están aquí. Si su entendimiento del reino es una nación estadounidense muy moral, imbuida con cultura sureña, repito, imbuida con cultura sureña, algo como un poco de Salt Lake City con un poco de té, entonces pues eso no tiene sentido. Pero si su entendimiento es basado en lo que estamos luchando, que lo que estamos luchando es por el reino de Dios, un reino al que solo la gente puede entrar bajo el poder regenerativo del Espíritu Santo que otorga un nuevo nacimiento, entonces usted primeramente entiende que sacando una mezquita de su existencia, no sacará la idolatría de su existencia. Y usted también reconoce y sabe que si da el poder de la espada sobre la conciencia al César, ahora usted ha abdicado el reino a otro Señor que no es el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿acaso es el Señor aquel que hace lo que usted quiere que haga? ¿Es acaso el Señor que momentáneamente le agrada su religión y odia la religión de su prójimo? ¿Quien protege a usted y va tras ellos? Pero usted ha hecho un líder espiritual tomando decisiones de juicio acerca de las cosas misteriosas del corazón humano que Jesús nunca autorizó. Y en la medida del tiempo, la misma espada que usted le otorgó al César, la que sacó la mezquita de su existencia, se volverá y dirá, ¿cómo es posible que tengamos esta iglesia odiosa evangélica que dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino a través de Él, que exista en esta cultura progresiva? La única forma que podrá llegar allí es si dice que somos iguales a todos los demás, solo que nosotros pensamos como los otros que somos los únicos que vamos al cielo. Pero esto no es lo que es el reino de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús es consistente cuando habla sobre el reino de Dios diciendo cosas como no teman, rebaño indefenso, angosto es el camino y pocos los que lo encuentran. Aun cuando la mayoría de la gente se denomina cristiana, el Evangelio de Cristo siempre estará yendo en contra de la corriente de cualquier cultura desde Adán hasta Armagedón. Si entendemos esto y si lo sabemos, estaremos trabajando con personas de buena voluntad para tener una aproximación a la justicia en el contexto público, pero vamos a tener un sentido de entendimiento no solo en cuanto a cuáles tienen que ser nuestras prioridades, y tampoco firmamos alianzas con un grupo particular que se alinea en algunos aspectos, sino que vamos a estar de acuerdo en todos los aspectos, y también vamos a tener un sentido sano de escepticismo en cuanto a cuáles serán las posibilidades en ese tiempo interino, el cual no conlleva la desvinculación, sino que conlleva más vinculación, porque la forma más rápida de desvincular a la gente de la vida pública es que ellos asuman que pueden resolver
los asuntos enfrente con una o dos elecciones. Porque luego, cuando eso no sucede, dándose cuenta que aún lucha con un mundo lleno de demonios, se desilusionan y se vuelven cínicos, queriéndose ir al otro lado del espectro para no permitir lo que le sucedió a sus padres o a sus abuelos. Un entendimiento sano del reino de Dios cambia esto. Pero también cambia no solo el contenido, cambia el tono en la forma que tratamos de influenciar la cultura. Por mucho tiempo, la forma cristiana de influenciar la cultura estadounidense ha sido normal y también loca. Ha querido darle a la gente lo que quiere en su vida estadounidense y al mismo tiempo, a menudo, ha empoderado personas quienes construyen ministerios diciendo cosas escandalosas, las cuales llaman la atención. Entonces, lo que tiene es un modo cristiano de influenciar la cultura, el cual es usualmente muy duro con los que están afuera, pero sí tolerando un nuevo evangelio, un gusano, una podredumbre de evangelio de la prosperidad o una herejía de doble pacto y no decir nada al respecto. Porque pasa que ellos también están alineados políticamente con nosotros en muchos asuntos. Bueno, si está delineando los límites de la mesa basados en la agenda política y no el evangelio, entonces la agenda política es su evangelio. La agenda política es su evangelio. Es aquello que lo diferencia entre la iglesia y el mundo. Sin embargo, si intentamos influenciar la cultura partiendo de la idea de que somos extraños, pero no locos, Félix y Agripa consideraban que la mente de Pablo le hacía falta un tornillo. ¿Por qué? Porque estaba predicando la cruz de Cristo y la resurrección. Pero Pablo, de hecho, no estaba loco. Él estaba hablando palabras razonables. Nosotros, sin embargo, tenemos circunstancias completamente opuestas. La gente no es considerada extraña y escandalosa porque predica acerca de la cruz y la resurrección de Cristo e invita a pecadores a vivir en su luz. Pero la gente es considerada extraña porque no hace sino gritar teorías locas de conspiración. Eso tiene que cambiar. Hablamos palabras con la razón, con palabras que están sazonadas con la sal. Y no dejamos de articular lo más escandaloso que podamos decir, lo cual es el Evangelio. Y mientras hacemos eso, lo que vamos a empezar a ver es que nuestro tono cambia porque tenemos confianza. Hay una forma específica en la que la cultura estadounidense, y esto es cierto a nivel político nacional y es evidente en Facebook, es que usted puede calibrar la profundidad de las convicciones de la gente a base de cómo y qué tanto se indignan. Nadie está indignado todo el tiempo, sin importar cuánta cafeína ingiera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para que usted sea visto como una persona de convicciones, usted debe estar en un estado perpetuo y continuo de indignación, lo cual significa que terminará siendo parte de un grupo de personas que pretenden estar indignados por todo, para que se sientan con el derecho de decir, yo realmente creo lo que digo. El problema es que eso ni siquiera se mide a la plenitud de Jesucristo, o el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Santiago, el hermano de nuestro Señor, quienes no actuaban así. ¿Por qué ellos no actúan así? Porque la ira o la indignación viene de un temor que sabe que estamos al lado perdedor. El diablo es aquel, Apocalipsis 12, quien más se indigna y patalea. ¿Por qué? Porque sabe que su tiempo se está acabando.
Los cristianos que están más indignados en la cultura estadounidense ahora mismo son los que están más asustados. Y aquellos que están tratando de recaudar fondos de aquellos que están asustados. Y están asustados porque no tienen un sentido de confianza en una promesa que fue dada en Cesarea Filipo, la cual declara que las puertas del infierno no prevalecerán sobre el reino de Dios. Si la cultura estadounidense empieza a cambiar las cosas al punto que nos comienza a tildar de extraños y subversivos, esto nos da una oportunidad excelente para arrepentirnos del hecho de que siempre parecíamos normales, y nos da la oportunidad de influenciar el mundo de otro modo, que está enfocado no en una nación estadounidense cristiana, de un pasado inventado y con una esperanza de un futuro, pero la esperanza de un reino de Dios que viene a través del derramamiento de sangre. Quería tener un tiempo de preguntas, pero lo haremos en la siguiente sesión. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.